El antiguo modelo de enseñanza ya no es válido en una sociedad basada en el conocimiento. Linda Darling Hammond. Otoño, en Washington, D.C. Se preparaban 2 días de conversaciones intensas entre dos mundos aparentemente muy distantes. El de la ciencia educativa, por un lado, donde intervienen psicólogos, neurólogos, educadores, y el mundo de los contemplativos, de los budistas, encabezado por el Dalai Lama, invitado y participante de honor en estas jornadas. Las jornadas se llaman Educando a los Ciudadanos del Mundo para el siglo XXI. Y la gran pregunta era la siguiente: ¿hacia dónde ha de evolucionar nuestro sistema educativo para formar a ciudadanos capaces de afrontar los retos de este siglo? Es necesario replantearse la noción de ciudadanía, sus valores y sus habilidades para dialogar en un mundo cada vez más diverso e interdependiente. Se trata de formar a los jóvenes de una manera ecuánime, compasiva, sabia, considerada y con discernimiento. Los organizadores de este prolífico encuentro, el Mind and Life Institute, el Instituto para la Mente y la Vida, se dedica a explorar la frontera, la intersección entre la mente, el cerebro, la educación y las prácticas contemplativas. En la serie de sesiones y debates, las ideas y experiencias circulaban de un lado a otro. El lado de la ciencia occidental, con expertos como Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, el neurólogo Richard Davidson o la especialista en educación Linda Darling Hammond. Y en el lado de la tradición contemplativa estaba, por supuesto, el Dalai Lama y otros monjes budistas. Todo el mundo desea una vida feliz, una vida exitosa. No hay necesidad de probar esto, no se necesita razonarlo. No solo los seres humanos, sino también los animales tienen este mismo tipo de sentimientos. Quieren una vida feliz, o al menos con el menor número de perturbaciones. Creo que la evolución, el principal motor de la evolución es este deseo. Claramente. Creo que con respecto a lo que concierne a la paz, a lo que concierne a la no violencia, el sentimiento de hartazgo, el aburrimiento de la violencia, del derramamiento de sangre, de la guerra, esto creo que ha cambiado tremendamente. La amenaza inmediata de un holocausto nuclear ya no existe. Esos poderosos bloques militares tan importantes que existían ya no están ahí. Por supuesto, todavía sigue habiendo ciertos conflictos. Todavía existen ciertos problemas, sin embargo, parece que este siglo será, esperemos, un siglo menos violento. En los últimos años, en muchos países, lo referente a la educación moderna se ha desarrollado mucho. Pero en esas sociedades se ha incrementado el número de personas que tienen depresión y otras enfermedades mentales. Así, por ejemplo, me han dicho que en Japón, entre los estudiantes, se dan algunas depresiones, cierto sentimiento de soledad y, en algunos casos, suicidio. Su número se está incrementando, está creciendo. Con una mejor educación, una mayor experiencia, un mejor tipo de conocimiento, la mente se vuelve más complicada, más sofisticada.
Y hay más visiones, más esperanzas, más dudas. Esto produce más estrés y angustia. Y entonces las emociones destructivas se vuelven más activas, con miedo, con angustia y con actitudes egocéntricas extremas, con apego, deseo, codicia. Como resultado, las familias tampoco son necesariamente más felices. Hay más problemas, más divorcio, más sufrimiento. Y lo mismo en la sociedad. Todo el mundo ha de prestar atención a lo importante que es la educación. Porque somos animales sociales. La supervivencia individual, la felicidad individual, depende en gran medida del resto de la comunidad. Siempre tengo el sentimiento de que el concepto básico de nosotros y ellos ya no se mantiene. Tenemos que considerar que todas las partes del mundo son parte nuestra. Debemos también desarrollar una actitud que considere al mundo entero como parte de mí mismo. Por ello, las actitudes egocéntricas extremas no son actitudes realistas. Una mente más compasiva produce automáticamente calma interior, paz interior y confianza en uno mismo. Esto reduce el estrés, el miedo, la angustia. Así que, desde el punto de vista de la salud, también la calma mental es esencial. La mente compasiva es de gran ayuda. El dinero fracasa a la hora de traer paz interior, y lo mismo ocurre con el poder. Este no puede producir paz interior. Se consigue con oración. Tal vez lo consigan así algunas personas, pero no creo que sea la forma para todo el mundo. Muchos creyentes religiosos oran todas las mañanas, todos los días, pero tampoco hay garantías de felicidad. Así que todo depende de la actitud mental de cada uno. La educación, el cuidado de nuestras emociones, el cuidado de las emociones positivas y también de las emociones negativas. ¿Cómo se regulan estas cosas? Creo que es a través de la educación. Creo que este siglo debería ser el siglo de la paz, el siglo de la compasión. Entonces, la nuestra puede ser una familia humana verdaderamente feliz. Tiroteos, abusos, frustración, estrés, miedo. No deberían ser las palabras usadas para referirse a la vida escolar. Es extremo, pero se trata de casos reales. La vida en las escuelas, en los institutos, ha dejado a un lado la inocencia, la curiosidad y el descubrimiento del mundo por algo más oscuro. Nadie sabe bien qué es lo que está pasando. Los estados dirigen las medidas educativas a blindar la seguridad del profesorado. En España, por ejemplo, se solicitó elevar la posición de los docentes a autoridad pública para tratar con mayor dureza las agresiones que sufren. ¿Vale todo esto de algo? ¿O estamos poniendo tiritas sobre heridas muy profundas? El nuevo panorama educativo debe lidiar con una multiplicidad de culturas y religiones que conviven juntas en una sociedad tanto en crisis de valores como económica. Así, el fracaso escolar en España durante este año ya supera el 30%. Desde la nueva psicopedagogía se está promoviendo un acercamiento distinto al problema. La reforma educativa ha de ir más allá del contenido de los temas o la defensa del profesorado. Ha de apuntar al origen del problema, es decir, al individuo, ayudando a los estudiantes a entender y calmar sus estados emocionales. Con esta medida no solo mejoraría el rendimiento académico, sino también la sociedad, de la que nuestros hijos son su semilla. Sin embargo, la reforma ha de comenzar por el profesorado, a los que se le ha de dar espacio para desarrollar lo que enseñan,
implicándose tanto en su propio crecimiento personal como en el del niño. Con ello, el maestro, además de mejorar como persona, recuperaría su vocación y el sentido de su profesión, su propio sentido. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a Linda Darling-Hammond, que es profesora en Stanford y también una de las voces más influyentes en educación hoy en día. Linda, después de escuchar la charla de su santidad, ¿qué es lo que dirías? Danos algunas especificaciones de qué podríamos hacer para llegar hasta ahí. Bueno, a mí me gusta pensar en la educación como algo que construye un mundo compasivo y considerado, a nivel social de la escuela, de la clase y luego del individuo, para influir de nuevo en la sociedad. Tenemos que pensar de todas esas formas. El presidente Obama dijo en su campaña que tenemos que construir nuestra sociedad con mayor empatía. Porque si las personas entienden las circunstancias vitales de cada uno, puede que sean más capaces de compartir los recursos, de tratarse con consideración, respeto y dignidad. Y esto, en parte, es el trabajo de los medios, que son educadores. Es en parte el trabajo de los políticos, que necesitan convertirse en educadores, de lo que pensamos los unos de los otros. No va a ser suficiente con que el colegio tenga un currículo especial que tenga que ver con los valores y la educación del carácter, si la escuela en sí misma no es un lugar en el que les capacite y provea de afecto. Algunas escuelas se han convertido en lugares en donde los adultos comienzan con «Hey, estas son todas las reglas que podéis romper y estas todas las maneras en que podemos castigaros». Hay escuelas, conozco una en una zona urbana, en la que cuando los alumnos no llegan a tiempo les cierran las puertas y hay un guardia de seguridad diciéndoles «Sal, vete, aquí no te queremos». De este modo los chicos experimentan rechazo y angustia en el colegio. Hay otros colegios en donde las puertas están abiertas y el primer día de clase los profesores les dicen «Vamos a pensar entre todos cómo queremos convivir juntos en esta clase. Creemos una constitución para la clase, todos juntos. ¿Cómo podríamos relacionarnos unos con otros de una manera amorosa? De una forma respetuosa». A estos chicos se les está dando la capacidad de llegar a ser lo mejor que puedan ser. Se les nutre con confianza, con amor y respeto. Crecerán y aprenderán eso. Así que necesitamos crear escuelas en las que los mensajes explícitos y las normas que están implícitas capaciten a los chicos a crecer de esta manera. Tuvimos ocasión de discutir con Linda Darling-Hammond acerca de los cambios necesarios en el papel de los profesores y su relación con los alumnos, los futuros ciudadanos. Linda, me han dicho, y corrígeme si me equivoco, que al principio, allá por 1900, cuando se diseñó el sistema educativo actual, solo un 5% de los empleos requerían un conocimiento especializado. Pero ahora, como dices en tu maravilloso libro, es aproximadamente un 70%. Estamos ante uno de los grandes cambios del sector educativo. Y el otro gran cambio es que, la sociedad es más compleja y por lo tanto también las aulas son más complejas. Pero a mí me parece que tu gran contribución consiste en afirmar que tenemos que cambiar la formación de los profesores. No sé si a los profesores les va a gustar mucho eso. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, según mi experiencia, a los profesores les parece muy bien, porque lo que les atrae de la profesión es hacer un buen trabajo con los chicos. Está claro que la gente no decide dedicarse a la docencia para ganar mucho dinero.
Si buscaran eso, se dedicarían a otra cosa. Lo que buscan es la satisfacción de poder ayudar. En la mayoría de los países, las aulas actuales son muy diversas. Tienes que trabajar con chicos que vienen de distintos entornos culturales. Existen ciertas estrategias que el profesor puede utilizar para ser más eficaz a la hora de comprender qué saben los alumnos, quiénes son, y cómo pueden atraerlos hacia el currículum escolar y qué pueden hacer para llevar dicho currículum hacia el niño. Cuando esto ocurre, los profesores se sienten más satisfechos por haber tenido éxito con los alumnos. Entonces, se confirmaría esa impresión que se desprende de tu trabajo, según la cual la gran reforma pendiente es cambiar la formación de los docentes. ¿Cómo les motiváis para que miren al niño con otros ojos? ¿Les decís que se olviden de los contenidos y que piensen en la gente? En líneas generales, ¿qué hacéis? Sí, esa es la gran dialéctica de la docencia. Por un lado, la materia, es decir, el contenido. Y por otro lado, los estudiantes o los niños. Y es como una doble hélice, porque ambos tienen que estar constantemente entrelazados. Primero, debes disponer de estrategias basadas en el contenido. Debes comprender cuáles son los grandes equívocos que los niños pueden traer consigo con relación a una materia determinada, donde es probable que se sientan confusos. Y así, ofrecerles experiencias que les ayuden a entender cómo se descubren ciertos conceptos matemáticos o en qué consisten los fenómenos científicos. Está claro que si te limitas a impartir conocimientos no conseguirás nada. Tienes que aprender a observar a los niños con mucha atención, fijarte en cómo piensan, entrevistarlos, hablar con ellos sobre su manera de razonar. A ver si os acordáis, hacía unos días hablamos sobre las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Hace algunos años hablar de emociones en clase habría sido algo impensable. ¿Teníamos acaso derecho como estudiantes a tener emociones? Y si las teníamos, ¿éramos capaces de reconocerlas? ¿De saber qué pasaba dentro de nosotros? Por no hablar de sentirnos seguros a la hora de exponerlas ante los demás en la escuela. Impensable, de veras. Estaba escuchando música con un iPod y de mi madre y mi hermano. Mi mamá no paraba de molestarme y tenía estaba muy enfadada. SEL es un acrónimo inglés que engloba el aprendizaje de técnicas dirigidas a mejorar la interacción social y regular las emociones. Esta nueva aproximación se basa en la idea de que, al igual que aprendemos física o historia, deberíamos aprender a tomar conciencia de lo que sentimos y a manejar las emociones más perturbadoras, así como nuestros impulsos, a hacer hincapié en la expresión respetuosa de los sentimientos. Tan solo esto último abre grandes posibilidades a la creatividad, coartada en ocasiones por la vergüenza o la crítica. Ello conlleva un incremento de la conciencia de uno mismo, de la capacidad descriptiva, del detalle y la oratoria. Por no mencionar los beneficios de dejar a un lado el codazo y la competición por la empatía y la cooperación a la hora de resolver los problemas, ya sean los de mates o los de la vida. Su implantación en ciertos centros ha demostrado que este tipo de educación provee resultados académicos un 11% superiores a la media, con menos problemas de fracaso escolar, delincuencia y abuso de alcohol una vez alcanzados los 18 años. Lo que se busca no es solo acumular conocimiento, sino que los niños desarrollen habilidades que les permitan crecer como hombres y mujeres plenos, capaces de afrontar los retos de la vida. Yo sé, tú dices que los buenos profesores no analizan el contenido y se lo imponen al niño, sino que, al contrario, analizan al niño y lo atraen hacia el contenido, para así ayudarlos a entenderlo. Pero ¿cómo lo consigues eso? Bueno, tienes que decidir hasta dónde quieres llegar con el currículum y con el contenido. No tienes que imponérselo al niño. Si el niño está aquí y quieres que aprenda este concepto que está allí, no puedes limitarte a enseñárselo. Es como si tuvieras un nadador. Si el nadador se está hundiendo, tienes que agarrarlo y sacarlo a la superficie. No puedes empezar a dar vueltas alrededor de él en un bote. De modo que tienes que averiguar en qué fase de la comprensión está el niño y a continuación crear la estructura, la escalera que te lleve a hacerle entender lo que necesitas que entienda. Tú como profesor no siempre puedes tener un trato individualizado con cada alumno.
Tienes que entender dónde está el grupo y organizar la formación en torno a ese grupo. Pero sí puedes diseñar actividades especiales con algunos chicos. A veces puedes hacer que trabajen en parejas, con un compañero que tenga más conocimientos que ellos y les ayude a entender cómo funcionan algunas cosas. Otras veces puedes guiar al niño tú mismo durante un rato. En otros casos, puedes darles materiales que les ayuden a... Hay algunos estudios que afirman que los profesores a veces tienen más problemas para conectar con determinados grupos étnicos, que son distintos. Todo el mundo crece en su propio contexto cultural, sea cual sea. Y dicho contexto es lo que entienden. Así que todos los profesores, sobre todo en las aulas con mucha diversidad, tienen que saber algo acerca de las formas de expresión de los distintos contextos culturales de los que proceden sus alumnos. Por otra parte, también tienen que tener lo que yo llamo una doble pedagogía. Es decir, que mi trabajo como profesor no solo consiste en hablar, sino que también debo escucharte y escuchar lo que tú puedes aportarme y darte la oportunidad de compartirlo con el resto de la clase escribiendo un diario, haciendo entrevistas o pidiendo a los alumnos que elaboren presentaciones y proyectos para el resto de la clase. De esta manera sé mucho más sobre ti, sobre quién eres. Tengo que ser capaz de no alterizar a las personas porque como profesor necesito poder verte por lo que eres, por lo que puedes aportar. Tengo que buscar y encontrar los aspectos comunes, así como los puntos fuertes y las singularidades. Y es algo que se puede enseñar. Los profesores pueden aprender a hacerlo. Linda, para acabar nuestra reflexión sobre la profesión del docente, los padres tienen que conocer la importancia de la enseñanza. Los estudiantes tienen que aprender algo también, pero aquellos que más tienen que aprender son los profesores. En realidad, este es tu mensaje. Es una llamada profesional un tanto confusa. Una confianza secreta en que los profesores deben aunar todos los conocimientos y comprensión posibles, no solo con respecto al contenido y a los estudiantes, sino también con relación a las comunidades donde trabajan, con relación a las familias para que éstas participen también en el proceso. El que no asuma ambos compromisos, el de ampliar sus conocimientos y el de volcarse en la docencia, debería dedicarse a otra cosa. Mientras tanto, en el estrado seguían fluyendo las ideas entre Oriente y Occidente, entre los educadores y los contemplativos. Linda Lantieri es una experta internacionalmente reconocida en la aplicación de programas de aprendizaje social y emocional de la escuela de Daniel Goleman. Estos programas que Linda trabaja en aplicar a todas las etapas escolares abordan 5 áreas esenciales en el desarrollo social y emocional. La autoconciencia, la autogestión referida a la gestión de emociones y comportamientos, la conciencia social, que implica empatía, la capacidad de saber ponerse en el lugar del otro, las capacidades relacionales y la responsabilidad en la toma de decisiones. Tras varias décadas de trabajo en decenas de escuelas, Linda nos ofreció algunos ejemplos de su experiencia. Lo que hemos comenzado a hacer es juntar a los profesores para que profundicen en su propia vida interior y vayan hasta ese lugar en su interior y llenen bien ese espacio. Y como resultado puedan dar amor y compasión a nuestros niños. Así que me gustaría contaros algunas de las cosas que ocurren en las clases. La primera historia es de una escuela en Brooklyn y es sobre una profesora que aprendió algunas de las cosas de las que hemos estado hablando aquí hoy. Y lo que también aprendió es a permitir que los niños tuvieran para sí cierto tiempo de calma interna cada día, haciéndose conscientes de su respiración durante un rato. A esto lo llamaron su momento de calma. Un día esta maestra entró en su clase de cuarto, y ella hace cosas maravillosas. Convoca a todo el mundo para la reunión de clase. Todos los niños hablan, y lo sé porque he visitado muchas clases en la India. Y comienzan la clase de esta manera.
Muchas de las escuelas comienzan así y ahora están empezando a hacerlo aquí. Todo el mundo se junta para una reunión de clase antes de que comience el día. Así, esta maestra va y le dice a su clase: me gustaría disculparme por la manera en cómo me comporté ayer con vosotros. Estuve un poco brusca, no fui tan paciente como debí ser y lo siento mucho. Uno de los pequeños se levantó y dijo: bueno, señorita T, ¿cree que eso puede ser porque ayer no tuvimos ningún momento de calma? Entonces otro niño se levantó y dijo: señorita T, se lo perdonamos todo si no se olvida de nuevo de nuestro momento de calma diario. Mira, los niños están ansiosos por aprender cómo ir hacia adentro, cómo calmar ese sitio en su interior. La otra historia sucedió en una escuela que está en la parte alta de Manhattan. Y en esta clase, como en muchas que utilizan este trabajo, existe el Rincón de la Paz. Y a este lugar no es que los profesores les manden porque se están portando mal. No, este es un sitio donde los pequeños van si quieren estar tranquilos, si necesitan estar en calma. Y es también un lugar donde pueden invitar a otros para resolver conflictos de una manera no violenta. Como deberíamos hacer nosotros en el resto del mundo, por cierto. Van a cambiar las cosas, ¿sabe? Así que... bueno, no importa. Un día, el lunes por la mañana, este pequeño se fue directamente al Rincón de la Paz antes de sentarse en clase. El profesor comenzó su clase de matemáticas y una hora más tarde, el niño estuvo en el Rincón de la Paz unos 10 minutos. Se le acercó y le dijo: José, he notado que te has ido directo al Rincón de la Paz. ¿Qué te ha pasado? Y le contó que durante el fin de semana su tío había muerto en Nicaragua. Y toda la familia que estaba aquí en Nueva York se había reunido en el salón y juntado todo el dinero que tenían. Y no había suficiente para que él pudiera ir al entierro de su tío. Y amaba mucho a su tío. Y entonces dijo: me fui al Rincón de la Paz para poder pensar con gratitud sobre mi tío y su vida. Por tanto, esta es una clase que permite que la vida interior de ese niño sea nutrida. Luego regresó a la clase de matemáticas. Obviamente, claramente, eso fue lo mejor para él. Otro miembro del Instituto para la Mente y la Vida y psicólogo de la Universidad de Portland es Robert Rosa, investigador en distintas áreas de la educación y el desarrollo humanos, la motivación para el aprendizaje, el bienestar socioemocional y también la integración de prácticas como el yoga y la meditación en el entorno escolar, tanto para alumnos como para profesores. Si piensas en un niño pequeño, comprobarás que no hay tanto misterio. Un niño necesita un entorno seguro, acogedor, afectuoso, para atreverse luego a salir al mundo y explorarlo. Esto ocurre desde el principio en la vida de un niño. La vida emocional de un niño, el sentirse vivo y seguro, es la base desde la cual se atreven a explorar el mundo. Parte del problema que tenemos en las escuelas en cuanto a la motivación de los alumnos es que la motivación se reduce de forma proporcional a la permanencia del niño en la escuela. Cuanto más tiempo está el niño en el aula, menos motivado se muestra. En parte, se debe a que poco a poco empezamos a suprimir las relaciones de apoyo cruciales en las que se produce el aprendizaje efectivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, a los 11 años más o menos, pasas por unos 5 o 6 profesores distintos durante el día, algunos de los cuales ni siquiera te conocen personalmente, por lo que les resulta muy difícil tejer vínculos afectivos y hacer que se sientan seguros hasta el punto de atreverse a plantear preguntas nuevas y explorar desde su nueva mentalidad de adolescentes, porque siguen necesitando el contacto y apoyo. Y está claro que si te sientes decepcionado con esos 5 o 10 profesores que nunca te preguntan quién eres, no tendrás ningún incentivo para profundizar y querer apreciar más a los demás. Es una revolución muy importante. ¿Crees que seremos capaces de hacer entender a la gente que por primera vez sabemos algo más sobre cómo podemos cambiar
y que tenemos menos violencia dentro de nosotros? Creo que el interés de la gente por la neurociencia y el cerebro es algo apasionante. Lo vemos en las escuelas donde trabajamos. Los profesores están entusiasmados y los jóvenes aprenden cosas sobre el cerebro. Así que creo que ahora hay una nueva conciencia sobre lo que la ciencia nos cuenta de nuestro potencial humano. Podemos cambiar nuestras mentes, nuestros cerebros a través de nuestro comportamiento. Ha sido una suerte que podamos, desde Washington, D.C., desde la capital de Estados Unidos, reflexionar como hemos podido hacerlo con, las mejores inteligencias, los mejores científicos, los mejores contemplativos, los mejores especialistas en la reforma educativa del mundo. Y hemos sacado, ya lo han visto, yo diría que 3 conclusiones. Primero, la próxima reforma educativa que va a conmover a todo el mundo es que la educación, que los maestros van a saber no solo cómo cambiar nuestra mente, incidir sobre nuestro cerebro, sino sobre nuestra salud. Hoy sabemos, por ejemplo, que la felicidad incide directamente sobre el estado de salud de la mente. El sistema educativo, los maestros van a saber algo de esto en el futuro. Y luego, claro, las 2 cosas que ya sabemos desde hace tiempo. Sabrán los maestros, sabrán ellos modelar, gestionar las emociones de sus estudiantes, o más bien sabrán ayudar a sus estudiantes a gestionar sus propias emociones. Nuestro trabajo es enseñar a los jóvenes que existe otro camino. Linda Lantieri.